las mañanas en oración. Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirnos entrar en tu mente y en tu hogar. Bienvenidos a este nuevo programa llamado Con Jesucristo en Casa. Como podemos recordar, si ustedes vieron el video anterior, estuvimos hablando acerca de la historia del hogar del ser humano, de cómo Dios nos revela a través de su palabra cuándo fue que comenzó esa historia, dónde se inició esa idea y quién fue el creador de la idea de que ustedes y yo como seres humanos tengamos un hogar o deseemos vivir en un hogar o nazcamos ustedes y yo siempre, todos los seres humanos, en un hogar. Y terminamos, si ustedes recuerdan, si quieren saber de qué estoy hablando, vayan y vean el video anterior a este, ¿verdad? Para que ustedes puedan saber y conectarse con la historia que vamos a continuar hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la historia de la maldad en el hogar del ser humano. La palabra maldad es un término que ha sido usado casi por 3000 años aproximadamente, ¿verdad? Desde la, ¿cómo podríamos decirle? Desde la existencia del pueblo hebreo, ¿verdad? Del habla hebrea, hasta, ¿qué será? Hasta la era de los romanos, que es donde se hablaba latín. De hecho, ¿verdad? La palabra maldad en hebreo se pronuncia raj, que significa malo o maldad. Y en latín, ¿verdad? Para los romanos, el antiguo latín, la palabra maldad se pronuncia malitas. O la raíz de esta palabra malitas, que significa maldad, también es un adjetivo que se pronuncia malus, que significa maldad. Estamos hablando de un término llamado maldad en su palabra, en las cuales ustedes y yo podemos conocer el día de hoy. Si leemos, ¿verdad? Si sabemos leer, podemos conocer la historia de dónde viene el término maldad, quiénes fueron los primeros que escribieron esta palabra, y pues como ustedes pueden ver, ¿verdad? Los sumerios son parte del pueblo hebreo, ¿verdad? Los hebreos eran sumerios también. Bueno, los hebreos vienen de allá. Abraham, quien es el padre de todo el pueblo hebreo, viene de los caldeos, ¿verdad? Es el idioma, el hebreo, el que se hablaba, inclusive también el arameo, pero en este caso estamos hablando de la Biblia en el arameo o el latín, ¿verdad? En la civilización romana. Bueno, para ir profundizando en este tema de qué es la maldad o de dónde viene, vamos a hacer un pequeño contexto histórico para todos ustedes. A través del tiempo, ¿verdad? La humanidad entiende por maldad que es uno de los conceptos más complejos y profundos y debatidos a lo largo de la historia, ¿verdad? Para la filosofía, la maldad tiene un concepto, ¿verdad? O la filosofía del mundo tiene la perspectiva de la maldad desde un punto de vista, así como la psicología y la cultura. Por ejemplo, la perspectiva de la filosofía o la perspectiva filosófica de la humanidad o de nosotros los seres humanos, a través de la historia en los tiempos romanos, ¿verdad? Los filósofos griegos pensaban que la maldad era algo así como una falta de virtud o falta del conocimiento de la bondad. Así pensaban los filósofos griegos en aquella época. También, ¿verdad? Si vemos la perspectiva y los estudiosos, ¿verdad? De la antropología, no me dejarán mentir, si vemos la perspectiva psicológica, ¿verdad? La psicología, todavía hasta el día de hoy, la psicología intenta, ¿verdad?, entender las causas o los mecanismos de la maldad en la conducta del ser humano. Es decir, que la psicología hasta el día de hoy
todavía no ha podido comprender por qué el ser humano es malo, ¿verdad? Esto es en el caso, en la historia de la psicología y a tiempos más presentes, ¿verdad? Y en este tiempo contemporáneo, hoy en este tiempo, ¿verdad? Hoy en día la comprensión de la maldad ha evolucionado para incluir que la maldad hoy en día, desde que se conoce este término, se ha ido normalizando. Es decir, que hoy en día la maldad, muchos podemos verla en todas partes. Y no me dejarán mentir, donde quiera usted va a escuchar de personas que asesinan, de personas que mienten, de personas que engañan, de personas que manipulan, de personas que, podríamos decir, no entienden que están haciendo mal. Algunas que piensan que sí, ¿verdad? Pero otras que piensan que no, pero no tienen claro por qué razones que el comportamiento del ser humano, de nosotros los seres humanos, siempre es de constante hacer el mal, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué entendemos nosotros por maldad? ¿Qué es malo? ¿Cómo entendemos de dónde viene ese concepto de la maldad? ¿Cómo sabemos ustedes y yo si somos malos? Quizás usted me podría decir, no, pero es que son obvios, ¿verdad? Las cosas malas. Sí, lo que sucede es que para algunos seres humanos lo que a usted le parece malo, para otros es bueno. Y para aquellos que las cosas malas le parecen buenas, bueno, para otros son malas. Entonces, diríamos ustedes y yo, ¿cómo podríamos entender la maldad? ¿Cómo medimos la maldad? ¿O cómo sabemos de dónde viene la maldad? ¿Cuál es su origen? Bueno, el único libro, ¿verdad?, que nos enseña acerca del verdadero origen de la maldad es ese libro maravilloso, único en el mundo, inigualable, el cual es el libro más criticado por el mundo entero, el libro más odiado, el libro más amado, el libro más leído por todos los seres humanos en el tiempo, ¿verdad? Aunque muchos lo odian, pero para odiarlo tienen que entenderlo, porque es parte de la maldad en el ser humano, o por lo menos leerlo. Y para muchos que han amado la Biblia, tienen que leerlo, hay que saber leer. La maldad, de hecho, en este mundo siempre se está preocupando para que el ser humano no sepa leer o entender, para poder manipular las mentes y los corazones de nosotros los seres humanos. Pero para que ustedes y yo miremos cómo es que Dios, a través de su palabra, la Biblia, nos cuenta la verdad, nos dice la verdad, para que ustedes y yo tengamos un conocimiento claro de quién es Dios y cómo es que se origina la maldad en estas cosas buenas que Dios creó. Bueno, ustedes y yo tenemos que tener un concepto claro, ¿verdad?, de dónde viene la maldad. Y la Biblia, la palabra de Dios, otra vez, nos enseña cómo fue que se inició la maldad en este mundo, en el hogar del ser humano. Si ustedes recuerdan, en el video anterior, estuvimos hablando, ¿no?, acerca de cómo es Dios quien es el creador de la idea de hacer un hogar. Y explicábamos en el video anterior cuál fue el hogar que Dios nos creó a ustedes y a mí para que podamos subsistir en este mundo. También nos cuenta la historia, ¿verdad?, de que fue Dios quien creó al ser humano del polvo de la tierra. Si ustedes van y leen el capítulo 1 y 2 de Génesis, pues lo podrán entender. Y si quieren una breve explicación, pues tienen que ir a ver el video anterior. Entendemos en el capítulo 3, ¿verdad?, de Génesis, que se nos habla, o en el capítulo 2, que Dios, en el capítulo 2 de Génesis, que Dios fue quien creó todas las cosas. Ponga usted mucha atención para que
usted pueda comprender qué es la maldad y de dónde viene y cuáles son sus orígenes. En el capítulo 2 podemos ustedes ver, si leemos la Biblia, de Génesis, que Dios fue quien creó todas las cosas y que Dios le creó un hogar al hombre para que pudiera sobrevivir, y también le creó un jardín especial para que el ser humano pudiera vivir en él y cuidarlo. En ese jardín, allá en el capítulo 2, ¿verdad? Ustedes pueden ir allá al capítulo 2. Ustedes van a observar algo muy elemental. Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra donde ustedes y yo existimos, fue quien creó dos árboles. Uno, el árbol de la vida eterna, y el segundo, el árbol de la ciencia, de la sabiduría del bien y del mal. Es decir, que fue Dios, según su palabra, quien creó ese árbol que podía darle el conocimiento al ser humano que Dios mismo creó acerca de lo que era bueno y de lo que era malo. Ese árbol, ¿verdad?, fue puesto allí. También se puso el árbol de la vida eterna. Bueno, el hombre, ¿verdad?, según la palabra de Dios en el capítulo 2, en el libro de Génesis, le fue prohibido comer de ese árbol. El árbol de la ciencia, de la sabiduría del bien y del mal. Es decir, que ustedes y yo podemos entender a través de la palabra de Dios que la maldad es una ciencia. El mal es una ciencia que estaba ahí en el Edén. También estaba el árbol de la vida eterna. Pero el árbol de la sabiduría del bien, que el bien también es una ciencia, según la Biblia, bueno, era parte de ese mismo árbol que estaba ahí. Dios le dijo a Adán y a Eva, quienes fueron los primeros seres humanos en este mundo, que por ningún motivo que no tenía que comer de ese árbol de la ciencia, de la sabiduría del bien y del mal. Al parecer, ese árbol y sus frutos tenían algo especial que podían hacer un gran daño a Adán y a Eva si comían del fruto de ese árbol. Y Dios les prohibió que comieran de ese árbol. Ahí ustedes y yo podemos comenzar a entender dónde es que estaba al principio la maldad, el mal. Dios lo tenía encerrado en su esencia como ciencia en un árbol. Y era terminante prohibido que Adán y Eva comieran del fruto del árbol de la ciencia, de la sabiduría del bien y del mal. Podemos nosotros, ustedes y yo, ver en el capítulo 2 esta historia. Usted, para saber si lo que yo le estoy diciendo es falso o es verdadero, bueno, usted tiene que leer la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 2, y verificar estas cosas. Bueno, esto nos da también un razonamiento. Esto nos hace ver también de que antes, en el principio, tanto el hombre como la mujer tenían una relación personal con Dios. Ellos hablaban con Dios. Ellos tenían ese contacto muy, pero muy cercano con Dios. De hecho, Adán y Eva se nos hace ver en la lógica, si estudiamos bien la palabra de Dios, ahí en el capítulo 2 de Génesis, de que ambos eran eternos, que eran como Dios. Ellos no conocían ni el bien ni el mal, solamente conocían a Dios mismo. Es decir, que lo único que tenían en sus mentes al ser criaturas creadas por Dios, criaturas sabias,
con inteligencia, con voluntad propia. La única influencia que tenían Adán y Eva en el principio solamente eran los pensamientos y las ideas de Dios. Es decir, que estos dos personajes, quienes fueron nuestros antecesores, eran perfectos como Dios es perfecto. No habían sido hasta ese momento contaminados por el fruto de ese árbol porque no lo habían consumido. Bueno, pero la Biblia también nos enseña de que al parecer, y no al parecer, es que es así, que la Biblia nos enseña allá en el capítulo 3 que Dios permite, ¿verdad? Pongan atención, Dios permite que surja en la historia que ustedes y yo estamos leyendo en la Biblia. Dios permite que un ser llamado, un ser espiritual, porque es un ser espiritual, un ser llamado Satanás, pueda llegar a la tierra y comenzar a hablar con Adán y Eva. Bueno, ¿quién es Satanás? ¿Es Satanás el que creó el mal? No. Usted debe de saber que la Biblia enseña que ese es un árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios creó y que puso en el Edén, del cual le dio órdenes a Adán y a Eva que no comieran. ¿Por qué puso? Sería la pregunta que usted se podría estar haciendo. ¿Por qué puso Dios ese árbol allí? ¿Y por qué Dios permitió que Satanás pudiera bajar del cielo y venir y transgiversar lo que Él les había dicho? Es decir, Dios les había dicho a Adán y a Eva, y que viniera Satanás y los confundiera y los hiciera tomar decisiones equivocadas. Bueno, allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, es donde se genera este personaje. Se dice en el capítulo 12 de que aparece en una visión al apóstol Juan, quien es el escritor del libro de Apocalipsis, que aparece un ser espiritual, un ser llamado dragón escarlata. Ese dragón dice que estaba en guerra en el cielo. Según la historia en la Biblia, en el Apocalipsis, Satanás trató de usurpar el trono de Dios, y con ellos también estaban muchos ángeles que él había convencido para que se fueran a la guerra con Dios y sus ángeles, y Satanás se había apoderado de las mentes y de las ideas de otros ángeles y los había convencido. La historia que se nos narra en Apocalipsis capítulo 12 realmente está hablando de una situación que sucedió mucho antes de que el hombre y la mujer fueran creados. ¿Por qué? Porque bueno, lo primero que Dios creó fueron los cielos y la tierra. En su orden literario, como está escrito, lo primero que se creó fueron los cielos y todo el ejército de ellos. Bueno, Jesucristo, allá en Lucas, podemos, por dar una referencia, ¿no? Ustedes pueden encontrar más referencias en la Biblia. Allá en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, en los versículos del 17 al 20, se nos narra una pequeña historia donde Jesucristo, siendo Dios mismo, dice unas palabras muy, pero muy inmensas. Cuando él había mandado con poder del Espíritu Santo a sus discípulos a que fueran y predicaran que el reino de Dios se había acercado, al venir de regreso estos discípulos se glorificaban y decían de que hasta los demonios se les sujetaban. Usted lo puede leer
Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, en los versículos del 7 al 20. Cuando llegaron diciendo esto los discípulos de Jesucristo, Jesucristo les dijo con una gran autoridad, les dijo: yo veía caer a Satanás como un rayo hacia la tierra. Es decir, que Jesucristo, siendo Dios mismo, podía ver cómo Satanás subía y bajaba del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Ahí podemos ver la gran autoridad de Dios mismo, quien permite que vaya Satanás y tiente a Adán y a Eva o los pruebe. La pregunta es ¿por qué Dios permitió que Satanás fuera y manipulara las mentes de Adán y Eva? Bueno, Dios lo permitió porque Dios quería probar a Adán y a Eva que tanta confianza tenían en Él. Y las palabras fueron dichas: el día que de ese árbol coman, ciertamente morirán. El hombre y la mujer comieron y fueron contaminados con aquello que ustedes y yo conocemos malo y con aquello que también ustedes y yo conocemos como bueno. Es decir, que desde sus raíces, ustedes y yo, los seres humanos, desde que nacemos, ya sabemos lo que es el bien y ya sabemos lo que es el mal. Desde entonces, desde el inicio de la creación, Adán y Eva se equivocaron, y desde entonces todos los seres humanos, hasta el día de hoy de ustedes y yo, nacemos en hogares completamente malos, pero también conociendo lo bueno. Pero a través de la historia se ha enseñado en la Biblia, por ejemplo, usted puede ver de que Dios decidió raer, es decir, barrer, limpiar toda la tierra y mandó el diluvio. Aún así, Dios mostró amor en medio de esa maldad y decidió salvar. Él decidió salvar a Noé y a su familia. No porque Noé fuera bueno o su familia eran buenos. No. Es porque Él quiso salvarlos. Es porque Él los escogió para eso. Para que la humanidad tuviera otra oportunidad de hacer solamente el bien. Porque en aquel entonces era solamente el ser humano lo constante en su alma de hacer el mal. Como el día de hoy ustedes podemos ver que hay más maldad que bien. Pero Dios muestra su amor. Y de eso vamos a estar hablando el próximo martes, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de el amor de Dios en el hogar del ser humano. Hoy hemos hablado de la maldad, de sus orígenes, de dónde viene, porque es que ustedes y yo lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero hay algo muy bueno que va a surgir para todos ustedes que creemos en Jesucristo, que hemos sido perdonados por toda nuestra maldad, de una vez y para siempre, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, quien es Dios mismo. Nos vemos en el próximo video y que Dios nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Bendiciones. Debes confiar en Jesucristo, aunque nunca lo has visto. Debes confiar en Jesucristo, su Espíritu